Buenas tardes. Bueno, estuvimos mirando en la clase anterior que la concentración de gas es igual a una constante de proporcionalidad por la presión del gas, lo que conocemos como la ley de Henry. Bueno, el día de hoy vamos a seguir mirando otras formas en las que la cantidad o el tipo de soluto que nosotros tenemos en una solución puede alterar un poco las propiedades de esa solución o las propiedades del soluto mismo o del solvente mismo dentro de la solución. Entonces vamos a retomar por la ley de Henry, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá que dice debemos calcular entonces, sabiendo que la presión del gas es una atmósfera, vea que aquí lo dice, ¿cuál sería la concentración de ese gas ahí? Entonces nosotros tenemos que hay 48,9 mililitros de oxígeno en un litro de esa solución. Esos 48,9 mililitros de oxígeno, ¿cómo están en esa solución? Pues están a 0 grados, están a una atmósfera. ¿Qué podemos hacer entonces? Para determinar esta concentración de ese oxígeno, recurramos al considerarlo como un gas ideal. Entonces, consideramos al oxígeno como un gas ideal. Entonces vamos a calcular cuáles son esas moles de oxígeno que hay en esos 48,9 mililitros a estas condiciones. Entonces, sabiendo que PB es igual a nRT, entonces hallemos las moles. Entonces eso sería igual a PB sobre RT. Listo, entonces vamos a calcular, entonces reemplazando los datos. Entonces la presión ya sabemos que es una atmósfera. Es una atmósfera por el volumen que es 48,9 mililitros, que eso es lo mismo que 0,0489 litros por la constante, bueno, dividido por la constante de los gases, 0,082 atmósferas por litro. Mol Kelvin. Y por la temperatura, entonces como eso está a 0 grados, por 273 Kelvin. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces el cálculo, el cual nos da 2,183 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Ok, entonces tenemos ya las moles de oxígeno que hay en un litro de solución. Y aprovechando el litro de solución, pues de una vamos a calcular la molaridad, concentración de ese gas. Entonces la molaridad de ese oxígeno viene siendo igual a esas moles de oxígeno que son 2,183 por 10 a la menos 3 dividido por un litro, que es la solución, y eso nos viene dando la misma molaridad. De 2,183 por 10 a la menos 3.
Listo, entonces ya tenemos la molaridad. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar la constante. Cuando uno ya tenga esta constante, uno lo que puede hacer es saber cuál es la concentración a cualquier presión, que es básicamente lo que nosotros requerimos acá en la pregunta que nos están haciendo. Entonces, sabiendo que la concentración es la constante por la presión, vamos a determinar esa constante. Entonces, eh, constante, entonces viene siendo igual a la concentración del gas dividido por la presión del gas, que casualmente nos va a terminar dando lo mismo. Entonces sería 2,183 por 10 a la menos 3 dividido por una atmósfera. Y eso nos da lo mismo, solamente que acá nos va a quedar en molar dividido atmósfera. Por 10 a la menos 3. Listo, entonces ya tenemos nuestra constante. Ahora vamos a determinar lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la molaridad a 0,2095 atmósferas? Pues ya tenemos la constante, ya podemos responder fácilmente esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la molaridad? Entonces despejamos la concentración o la definimos ya con la fórmula. Entonces la concentración de ese gas es igual a la constante por la presión. Entonces la constante es 2,183 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 10 a la menos 3. Todo eso por la presión, que es 0,2095 atmósferas. Listo, entonces eso nos da 4,57 por 10 a la menos 4 molar. Entonces fíjense que si nosotros disminuimos la presión, que fue lo que hicimos drásticamente aquí, vamos a disminuir también drásticamente la concentración de ese gas en ese líquido. Entonces esto como un breve ejemplo de lo que es la ley de Henry. Ok, entonces ahora vamos a ir mirando otras particularidades de los solutos cuando están en algunos solventes. Una de ellas, bueno, la vamos a conocer por algunos ejemplos. En países donde hay estaciones donde cae nieve, suelen derretir la nieve echándole sal. ¿Para qué se hace eso? ¿Por qué le echan la sal? ¿Qué función cumple la sal ahí? De hecho, cuando nosotros necesitamos que algo enfríe más rápido o que un hielo que nosotros tengamos enfríe más rápido o algo que tenemos congelando o enfriando, le agregamos sal también. Entonces, ¿qué función cumple la sal ahí? Habíamos preguntado también en alguna ocasión, si no estoy mal, cuando uno tiene bajo unas mismas condiciones unas
ollas a presión, unas ollas pitadoras como uno les llama, una con agua pura, otra con agua salada, una solución salina, ¿cuál de las dos va a pitar primero? Entonces, esas particularidades acerca del soluto o del solvente o de la relación entre ambos se van a definir por lo siguiente que vamos a mirar ahora. Listo, entonces lo que vamos a hablar ahorita son las propiedades coligativas de las soluciones. Nosotros ya habíamos visto eso de las propiedades coligativas de las soluciones hace un par de semestres atrás. ¿Qué son las propiedades coligativas de las soluciones? Entonces, las propiedades coligativas de las soluciones son todas aquellas que no dependen de la naturaleza del soluto, sino de su cantidad. Entonces, van a ir variando de acuerdo a la cantidad de soluto que haya, más sin embargo, la naturaleza del el tipo de interacción química que hay no necesariamente nos va a afectar. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades coligativas? Son la presión de vapor, descenso en la presión de vapor, aumento en el punto de ebullición, descenso en el punto de congelación y presión osmótica. Vamos a irla mirando entonces una por una para ver cómo van afectando entonces las propiedades de una solución como tal o cómo van modificando a las propiedades del solvente y el soluto. Bueno, entonces empecemos con el descenso en la presión de vapor. ¿Qué viene siendo el descenso en la presión de vapor? ¿O cómo se define esta propiedad? Bien lo dice el nombre. Entonces, descenso en la presión de vapor. Vamos a abreviarlo como PV. Entonces sabemos que cuando se le agrega a un soluto o a un solvente un soluto, cuando se le agrega soluto a un solvente puro, la presión de vapor de este disminuye. O dicho de otra manera, cuando comparando una solución o un solvente puro con una solución, el solvente puro siempre va a tener más presión de vapor que la solución. Entonces, ahora, ¿qué tanto disminuye la presión según cada cantidad de soluto que yo le vaya agregando? Entonces, quien me define eso es la ley de Raoult. Bueno, la ley de Raoult es una ecuación que me indica la proporcionalidad entre esta cantidad de soluto que yo voy agregando y la cantidad de presión que va habiendo. Entonces, la ley de Raoult la podemos determinar o la podemos interpretar de dos maneras. Se las voy a poner aquí cada una. Entonces, la primera es que la presión del solvente puro es igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente puro. Listo, entonces vamos a entender esa P con ese superíndice ahí de 0 a la presión
del solvente puro. Ok, entonces, otra forma, como les había comentado, de interpretar también esta ley de Raoult es la siguiente. Decir que el delta de P ok, la otra manera es decir que el delta de P, o sea, la diferencia de presión del solvente, es igual a la fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. Entonces, ¿qué viene siendo ese delta de P del solvente? Entonces, ese delta P del solvente, si sabemos que es un descenso, entonces, ¿quién va a tener menos presión? ¿El solvente puro o la solución? Al agregarle soluto, la presión de vapor disminuye, por lo tanto la presión de la solución va a ser siempre menor. Entonces eso va a ser igual, ese delta de P va a ser igual a la presión del solvente puro, a ponerlo como es, la presión del solvente puro menos la presión de la solución. ¿Ok? Listo. Entonces esa viene siendo la ley de Raoult. Para hacer un pequeño ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto, teniendo ya en cuenta estas fórmulas. Listo, tenemos acá entonces un ejemplo. Dice, la sacarosa es un soluto no volátil, no ionizable. Nos dicen que determinemos el descenso en la presión de vapor a 25 grados Celsius de una solución 1,5 molal. Entonces, molal, de molalidad. Nos dan la presión de vapor del agua a estos 25 grados, que es 23,8 torr. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos ahí? Lo primero que requerimos es, bueno, nos piden el descenso en la presión de vapor. Vamos a calcularla de una vez. Recuerde que tenemos dos formas, o la ecuación, la ley de Raoult se puede interpretar de dos maneras. Vamos a usar la segunda porque nos da la respuesta de una manera más directa. Entonces, el delta de P del solvente, o de la solución, se le puede decir también, viene siendo igual a la fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. Ok. Listo. Entonces la idea es determinar este descenso en la presión de vapor. Ok. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a mirar es cuál es la fracción molar de ese soluto. Para eso, lo único que nos han dicho es que es una solución 1,5 molal de sacarosa. Entonces, ¿de dónde sacamos esa fracción molar? Bueno, lo que tenemos que hacer acá es, considerando pues que las concentraciones son propiedades intensivas, lo que significa que no importa la cantidad que haya, va a ser siempre lo mismo, podemos suponer una cantidad. Y como la fórmula de molalidad es igual a las moles del soluto, ¿cierto?
dividido por los kilogramos del solvente. Esta es la fórmula de molalidad. Podemos suponer una cantidad de solvente cualquiera para saber cuántas moles de soluto hay. Entonces, hagamos eso. Pues despejemos entonces, vamos a suponer 1 kilogramo de solvente. A ponerlo por acá. Entonces, suponer 1 kilogramo de solvente. Entre otras cosas, si a nosotros nunca nos mencionan quién es el solvente, pues se asume inmediatamente que es agua. Ok, entonces, si tenemos 1 kilogramo del solvente, vamos a despejar esas moles del soluto. Entonces, las moles del soluto, no es necesario pues hacer ningún cálculo, nos da 1,5 moles de sacarosa. Listo, ya tenemos nuestras moles de sacarosa. Ahora, como la fracción molar del soluto, que es lo que nosotros realmente necesitamos, una fracción molar son las moles del soluto sobre las moles totales. Entonces, el solvente ya sabemos que hay 1 kilogramo y que es agua. Entonces, vamos a conseguir sus moles. Entonces, tenemos que 1 kilogramo de agua entonces por pero vamos a hacerlo acá de una vez, pasarlo a gramos para no hacer tanta cosa. 1 kilogramo ya sabemos que son 1000 gramos. 1000 gramos de agua por 18 gramos de agua. Sabemos que eso es 1 mol. Eso es 1 mol de agua. Listo. Eso nos da 55,5 moles de agua. Ok, entonces ya tenemos nuestras moles de soluto, nuestras moles del solvente. Vamos a determinar entonces la fracción molar del soluto, que viene siendo, entonces, fracción molar del soluto eso es igual a las moles del soluto, ¿cierto? Sobre las moles totales. Y eso a su vez es igual para este caso particular a las moles de sacarosa, o sea, 1,5 moles, dividido sobre las moles totales que vienen siendo 55,5 más 1,5. O sea, 57. Y eso nos da 0,0263 moles de, perdón, fracción molar, no lleva unidades. Aquí tenemos una cancelación. Listo. 0,0263. Ahora sí, vamos a lo que nos preguntaron. ¿Cuál es el descenso en la presión de vapor de la solución? Entonces, el descenso en la presión de vapor de la solución, entonces, ese delta de P de la solución
es igual a la fracción molar del soluto, o sea, 0,0263 por la presión del solvente puro. Entonces, esta situación está ocurriendo a 25 grados Celsius. El solvente puro es agua. Nosotros podemos buscar la presión de vapor del agua a esta temperatura y sabemos pues este dato de la presión de vapor del solvente puro. Ya lo conseguimos, es 23,8 torr o milímetros de mercurio. Entonces 23,8 torr. Listo. Y eso nos da 0,626 torr. Listo. Entonces, si la presión del agua pura a 25 grados Celsius es 23,8 torr y yo le agrego una cantidad de sacarosa de tal manera que su concentración quede en 1,5 molar, la presión de vapor de esa solución va a terminar descendiendo con respecto al solvente puro 0,626 torr. Entonces ustedes me preguntarán, pero entonces ¿con qué presión queda la solución? Pues fácil, se la pueden sacar de acá. Entonces la presión de la solución, con lo que nosotros habíamos mirado hace un momento, viene siendo la presión del solvente puro menos este descenso. Entonces la presión de la solución viene siendo igual a 23,8 menos ese valor ya 0,626 torr y eso nos da 23,17 torr. Ok, entonces hemos hecho este primer ejercicio con respecto a propiedades coligativas, descenso de la presión de vapor. Entonces vamos a continuar haciendo o hablando de las otras propiedades, después haremos ejercicios de ellas.